Cuentos de terror, rituales satánicos y recintos sombríos forman parte del rostro más oscuro de Venezuela. En los años 50, la capital vivió un vertiginoso desarrollo arquitectónico que le hizo dejar atrás su calificativo de ciudad de los techos rojos. Sin embargo, en el centro histórico de la antigua urbe se conserva gran parte de la infraestructura del periodo colonial y con ella sobreviven cientos de historias escalofriantes que aún asustan a más de uno. Unos de los lugares más emblemáticos son la Casa Natal del Libertador y el Museo Bolivariano, estructuras contiguas en donde se conservan ropa y pertenencias de la familia Bolívar. Los propios guías de estos museos aseguran ser testigos de manifestaciones sobrenaturales al presenciar cómo se abren y cierran puertas y al escuchar voces no identificadas. Incluso, algunos aseguran que una niña con ropa de la época ha sido vista penando en diversas ocasiones en los pasillos y en el patio del lugar. El Museo Cacro, instalado en los terrenos de un antiguo cementerio, también ha sido escenario de apariciones de espectros. Así como en la Biblioteca Nacional, trabajadores dan fe de apariciones del Conde de San Javier. No muy lejos de allí, vecinos del puente El Guanábano, desde donde antaño solían saltar quienes deseaban acabar con su tormento, aseguran que aún se escuchan los gritos y lamentos de las almas desesperadas. El llano venezolano es tan amplio como misterioso. Mientras en horas del día la vida transcurre con tranquilidad, que sirve de escape perfecto para el estrés de las grandes metrópolis. El silencio extremo de sus noches estrelladas, bajo la luna llena, podrían resultar más inquietantes de lo esperado. De boca en boca se han transmitido por años las historias de personajes tan macabros que, según aseguran, salen a castigar y a cobrar vidas humanas. Uno de ellos es conocido como el Silbón, un hombre que tras haber asesinado a su padre con sus propias manos, pena por las llanuras llevando a cuestas un saco lleno de huesos, avisando su presencia con un silbido escalofriante y confuso, acechando a borrachos y mujeriegos a quienes despedaza sin piedad. Se cuenta que si lo oyes cerca es porque está lejos, pero si lo oyes lejos es porque está cerca. Otra entidad aterradora es la llamada La Sayona, una mujer traicionada y con una sed insaciable de venganza, materializada en una atractiva mujer, apareciendo en el camino de los hombres infieles para seducirlos y llevarlos hasta un lugar solitario donde revelará su verdadero rostro. Por último, pero no menos aterrador, lo mejor es no encontrarse con el alma atormentada de la Llorona. Diversas versiones existen sobre su origen. Una de ellas cuenta que se trató de una mujer que ahogó a sus hijos en el río. Arrepentida, acabó con su vida y desde ese momento su alma deambula por las llanuras y pequeños pueblos por los siglos de los siglos, aterrorizando a su paso con su llanto terrible y desgarrador. Dentro del verde y húmedo espesor del Cerro Guaraíra Repano, específicamente en el sector Palmar del Picacho en Galipán, Estado Vargas, se encuentran unas ruinas que encierran una historia verdaderamente fascinante y poco conocida. Se trata
de la finca Bella Vista que perteneció al enigmático médico alemán, el cual llegó al puerto de La Guaira en 1840. Fascinado por el verdor de sus montañas y el clima agradable, decidió construir una propiedad en dicha montaña, donde instalaría un laboratorio para descubrir cómo evitar la descomposición del cuerpo humano tras la muerte. En su obsesión por perpetuar el cuerpo, comenzó a experimentar con cuerpos no reclamados de la Guerra Federal, por lo que empezó a ganar fama de practicar la magia negra. El alemán terminó de desarrollar un líquido que se inyectaba en el torrente sanguíneo para momificar los cadáveres sin extraer los órganos. En su propiedad conserva decenas de momias, además de construir un mausoleo con nichos destinados a cada uno de los miembros de la familia, incluyendo uno para él mismo. Momificó a su mujer, a sus hijas y hasta a sus perros. Y antes de fallecer, dejó previsto el suero, que conservaría su propio cadáver. La fórmula de dicho líquido nunca fue revelada. Hoy en día sigue siendo un gran misterio. Fundado en 1876, el Cementerio General del Sur es el camposanto más grande de Caracas. En él fueron sepultados célebres personalidades del país, como los pintores Armando Reverón y Martín Tovar y Tovar, los poetas Juan Antonio Pérez Bonalde, Andrés Eloy Blanco y Aquiles Nazoa, así como varios expresidentes de la nación. Lamentablemente, la belleza de muchas de sus tumbas, esculturas y panteones, verdaderas obras de arte, han quedado aislados de la ciudadanía debido al caos que protagoniza esta necrópolis caraqueña. Son innumerables los mitos que nacieron en este cementerio, especialmente los personajes que se han convertido en objeto de pleitesía, para bien o para mal. Ejemplo de ello está la tumba de Ismael Sánchez, un delincuente presuntamente abatido por la policía en los años 70. En torno a él se ha desarrollado una historia muy parecida a la de Robin Hood, que entre realidad y fantasía lo convirtió en el santo más importante de la corte malandra. Ante su figura de 80 centímetros, a él acuden cientos de personas a pedirle favores. Algunos rezan para que sus seres queridos salgan de la cárcel o se alejen del crimen, mientras otros, sencillamente, piden protección a la hora de cometer un delito. En la oscuridad de la noche, misteriosas bandas merodean el lugar con picos y palas para violentar las criptas y extraer huesos y calaveras. Los de los niños son los más valorados, que luego serán utilizados para traficarlos para su uso en prácticas ocultas. Según el personal de esta necrópolis, aseguran que incluso hay evidencias de casos de violaciones y de necrofilia, además de todo tipo de actos macabros. El estado cada vez más caótico y siniestro del lugar ha ahuyentado a los familiares de los difuntos allí enterrados. La celebración de rituales de magia negra ha creado un aura terrorífica en un territorio que debió estar destinado al descanso eterno. La magia de una montaña legendaria ubicada en el estado Yaracuy, al sur de Chivacoa, es el escenario de culto popular a María Leonza, una deidad indígena venezolana que concentra creencias católicas, aborígenas y africanas, y que ha adoptado elementos del vudú e incluso de la brujería. La construcción de altares en honor a la reina es una de las principales actividades de los peregrinos, quienes acampan en el lugar y realizan ceremonias de adoración, purificación y despojos que incluyen
aguardiente, cigarrillos, tabacos, frutas y flores. Los creyentes dan fe de la potencia de su deidad, que les permite realizar danzas, rituales sobre fuego o vidrios y sesiones espiritistas en la montaña. El sorte se ha convertido en un portal de contacto con el más allá. Sus visitantes, tanto fieles como curiosos, han podido presenciar la posesión de cuerpos por parte de demonios, espíritus y santos, con quienes lograrían establecer comunicación. Los mediums son capaces de ingerir botellas completas y consecutivas de ron o de aguardiente de caña de un solo golpe, y exhiben una transformación casi completa de su voz y de su expresión facial una vez poseídos. Sin embargo, hasta los más escépticos han manifestado haber sido testigos presenciales de escenas que difícilmente podrían explicar. Entre la mezcla del fuerte sonido de los tambores y las intensas oraciones que más bien parecen susurros, la imagen de personas que se retuercen en el suelo antes de desdoblarse y hablar en dialectos extraños, las heridas de objetos punzopenetrantes y del fuego que posteriormente se curan sin razón alguna, y el misterio propio de un ambiente selvático y tan lejano del día a día. Viajar a Sorte puede ser una experiencia espiritual para unos y aterradora para otros, pero ciertamente inolvidable para todos. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte al canal, darle like, comparte. Con esto me estarías ayudando. Gracias por acompañarme. Nos veremos en el próximo video.